buenas tardes. Muchas gracias por uniros a nosotros una vez más en estos vídeos, en estos estudios que estamos haciendo. Hoy estamos haciendo el número 4, el bautismo del Espíritu Santo. En el último vídeo que hicimos, el número 3, hablamos de la batalla espiritual, de la guerra espiritual, y terminamos diciendo que el arma más importante que tenemos es el Espíritu Santo, la dimensión sobrenatural de Dios ayudándonos en nuestra lucha, en nuestra batalla. Hoy vamos a profundizar más en el tema del Espíritu Santo y cómo el Espíritu Santo nos ayuda. Vamos a empezar hablando primero de quién es el Espíritu Santo. Todos hemos oído, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Esto es un misterio que muchas veces, o en general, no es comprensible para la mente humana y ha generado mucho debate con ello. La Biblia nos dice dos cosas. Por un lado, primero nos dice, Dios es solo uno. En Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿De acuerdo? Por otro lado, hay una pluralidad. En Génesis 1:1, la primera frase que Dios dice es, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, esa traducción Dios, esa palabra que es traducida como Dios en la Biblia en español, en hebreo debería ser Él. Dios en hebreo es Él. Pero en las Escrituras, en Génesis 1:1, no dice Él, utiliza la palabra Elohim, que es el plural de Él. De hecho, hasta el día de hoy los judíos cuando se refieren a Dios no le llaman Él, le llaman Elohim, que es el plural de Dios. En Génesis 1:26 dice también, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dios dice, hagamos. Hagamos es la primera persona del plural. Con lo cual nos encontramos que Dios nos dice que Él es uno, pero al mismo tiempo utiliza el plural para referirse a sí mismo. Con lo cual podemos concluir, hay una fórmula gramatical que se llama la unidad compuesta. Por ejemplo, una familia es una unidad compuesta, una familia es solo una, es una unidad, pero está compuesta de varios componentes, el padre, la madre, el hijo, la hija, etc. En este caso podríamos decir lo mismo, Dios es solo uno, pero son tres personas, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, no es un ello, no es un algo, no es algo que existe en el ambiente. El Espíritu Santo es Él, es una persona, tiene una personalidad, tiene una forma de pensar, Él habla. En Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esta escritura es interesante. Primero habla del Espíritu Santo como una persona, corroborando la Trinidad. Pero por otro lado, si te fijas, habla el Hijo, refiriéndose al Padre, y diciendo que el Padre mandará al Espíritu Santo. Vemos a la Trinidad en acción. En Hechos 13:2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que yo les he llamado. Dijo el Espíritu Santo. De nuevo, el Espíritu Santo es una persona, tiene su personalidad, Él habla, Él piensa. ¿Cuál sería la función del Espíritu Santo? El Espíritu Santo en el conjunto de la Trinidad, su función es ejecutar la voluntad de Dios. Él es el que lleva a cabo lo que Dios quiere hacer. Él fue el que levantó a Jesús de los muertos. En Romanos 8:11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Él es el que trae convicción de pecado. En Juan 16:7 y 8 nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Esto es Jesús hablando. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es a través del Espíritu Santo que nacemos de nuevo. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. El Espíritu Santo es un don, es un regalo, es una gracia que Dios nos da para ayudarnos, para guiarnos, para transformarnos, para renovarnos, para hacer el trabajo de Dios en nosotros.
En Juan 14, de 16 al 18 dice: y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En Juan 16, 13 al 15 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. De nuevo ese es Jesús hablando. En 2 Corintios 3, 18 nos dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. El Espíritu Santo es un don que Dios nos da para guiarnos, para ayudarnos, para consolarnos, para transformarnos, para estar a nuestro lado. En Hechos 2, 4 y 14 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y dice, entonces Pedro, en versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo. Este es el considerado el inicio de la Iglesia. Es el primer sermón que se predica en la historia de la Iglesia. Es curioso, los discípulos habían estado 3 años con Jesús, habían pasado 3 años con Jesús viéndole hacer milagros. De hecho, Jesús les había mandado a hacer milagros ellos mismos y a ir sanando a los enfermos a otras ciudades. Pero cuando llegó el momento de empezar el ministerio, su propio ministerio, Jesús les dice: esperad en Jerusalén a que venga el Espíritu. Y es cuando reciben el Espíritu Santo que Pedro se levanta y dice: hermanos, y empieza a hablar al pueblo de Israel. Lo bueno de esto del Espíritu Santo es que es para todos y no para la élite. No es para unos elegidos, no es para unos hermanos que sean más espirituales que los demás. No es siquiera solo para los líderes, es para todos. En Hechos 2, 38 y 39 dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Es decir, para todos a los que nuestro Señor llamare. El Espíritu es para todos, es para ti y para mí. Ahora, hablando del bautismo del Espíritu Santo. Todos recibimos el Espíritu Santo, como hemos visto. Cuando nosotros le decimos a Jesús: perdónanos nuestros pecados, Señor, ven a mi corazón, perdóname, cámbiame. Él viene a tu corazón. Él viene en tu corazón en su Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que viene a nuestro corazón. Y empieza esa transformación que hemos leído en 2 Corintios 3, 18. Esa dimensión es común a todos los cristianos. Todo creyente que sinceramente se arrepiente de sus pecados y le pide a Jesús que le perdone y venga a su corazón, Él viene. Pero vamos a encontrar en las Escrituras, vamos a encontrar en el Nuevo Testamento una dimensión diferente, una dimensión mayor, una dimensión que es básicamente lo que hemos llamado el bautismo del Espíritu Santo. Jesús prometió a los discípulos que recibirían el Espíritu Santo, como hemos visto. Vamos a leerlo también en Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por lo tanto, se ve que son de experiencias diferentes. Una cosa es nacer de nuevo y recibir el Espíritu Santo cuando naces de nuevo, cuando aceptas a Cristo, y hay otra dimensión, una dimensión de poder que viene sobre nosotros, que nos hará que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. En Hechos 8, 16, 17 dice: porque aún no ha descendido sobre ninguno de ellos, hablando del Espíritu Santo, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Esta escritura es muy interesante. Llegan a Samaria. Los hermanos en la iglesia de Samaria habían recibido salvación, habían aceptado a Cristo y se habían bautizado, pero no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. La respuesta de los discípulos, ¿cuál es? Primero, les dicen que hay un Espíritu Santo y les predican. Hay una expectación de que les preguntan:
¿Has recibido el Espíritu Santo? Con lo cual hay cierta expectación en Pedro y Juan de que los hermanos en la iglesia hubiesen recibido el Espíritu Santo. Después vemos que cuando ellos dicen que no, enseguida oran por ellos, y oran por ellos imponiendo las manos. Vemos otras dos ocasiones muy similares. En Hechos 10, 43, 46, Hechos 10, 43, 46 dice: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, hablando de Jesús obviamente, recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre ellos, los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, se quedaban maravillados de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Es decir, es para todos. Incluso los discípulos, los judíos discípulos venidos de Jerusalén se maravillaban que gentiles estuviesen recibiendo el don del Espíritu Santo, con lo cual, de nuevo, es un don, es un regalo que Dios nos da. Y vemos que hablaban en lenguas. En Hechos 19:1, del 1 al 6, dice: aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas. Entonces de nuevo vemos, primero, que hay una expectativa. Cuando Pablo llega a Éfeso, les pregunta: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Es decir, hay una expectativa de Pablo, que los creyentes hablen en lenguas, que los creyentes hayan sido bautizados del Espíritu Santo. También vemos que la práctica normal, cuando ellos contestan: no hemos sido bautizados en el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace Pedro y Juan? ¿Qué es lo que hace Pablo? Imponerle las manos y orar por ellos. Es decir, el bautismo del Espíritu Santo se recibe por la imposición de manos. Aunque sí es verdad que vemos que en el caso de Pedro, mientras él está predicando, ya el Espíritu Santo está descendiendo sobre los que están escuchando. ¿Y cómo sabía Pedro y Juan que habían recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo sabía Pablo que lo habían recibido? Porque empezaban a hablar en lenguas. ¿Qué es esto de hablar en lenguas? En 1 Corintios 14:2 nos dice que dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En Romanos 8:26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de decir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, el Espíritu Santo viene sobre nosotros y empezamos a hablar las lenguas. Es una lengua que el hombre no entiende, pero que Dios sí entiende. Es una lengua que el Espíritu Santo está hablando por nosotros, intercediendo por nosotros delante de Dios, que sí entiende esa lengua, muchas veces orando cosas que nosotros mismos ni siquiera sabemos que necesitamos orar. Por lo tanto, nos da poder para hacer la obra del reino, para ser testigos en Jerusalén, Judea y hasta el confín de la tierra, como dice, pero también es un arma nueva que tenemos en nuestra oración. Podemos en oración empezar a orar en lenguas y el Espíritu Santo empieza a interceder por nosotros, orando cosas que ni siquiera nosotros sabemos que necesitamos orar. ¿Cómo lo obtengo, pues? Lo hemos visto. Los requisitos son claros. Primero, hay que ser creyente en Jesús, hay que estar salvado. Es para todo el pueblo, no es para la élite. En Marcos 16:17 dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Es para todos. Y luego, simplemente tenemos que pedirlo. En Lucas 11:9 al 13 dice: y yo os digo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? No tenemos más que pedirlo. En Gálatas 3:2 nos dice: esto es solo
quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? En Gálatas 3:5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Es decir, Dios si lo pide, Dios nos lo dará, porque Él sabe dar buenas dádivas a sus hijos. Y no nos lo dará porque hayamos sido buenos, no nos dará porque seamos el mejor discípulo de la Iglesia, nos lo dará por oír con fe. Es decir, no tenemos más que creer y pedirlo. Y puede ser que nos pase que mientras estamos escuchando, incluso ahora, empiece a derramar el Espíritu Santo de ti, ojalá, o quizá necesitamos imposición de manos de un pastor, de un hermano, de un líder, de un evangelista, quien sea. Ahora, en un nivel práctico, obviamente yo ahora no puedo imponer manos sobre vosotros, y sí me gustaría orar con vosotros ahora para que recibirlo si hay alguno de vosotros que no lo ha recibido todavía. Pero te voy a dar dos consejos. Primero, no te pongas nervioso. No tienes razón para ponerte nervioso ni tener miedo. Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios que te quiere. Dios es un Dios que sabe dar buenas dádivas a sus hijos, ¿verdad? Y lo segundo, y esto es muy importante, Dios no va a tener control de tu vida. No va a ser como que de repente te conviertas en un juguete en la mano de Dios, te agarre y te haga, te fuerce, mueva tu boca y fuerce tu lengua a hablar en lenguas. Dios no es así. En 1 Corintios 14:32 nos dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Tu espíritu está sujeto a ti, tu lengua, tu boca está sujeta a ti. Dios no va a tomar control de ti. Por lo tanto, simplemente confía, pon fe en Dios y di, necesito este don, quiero este arma espiritual, quiero esta dimensión de poder en mi vida. Señor, dame el Espíritu Santo. Y recuerda, cuando Dios ponga el Espíritu Santo sobre ti y llegue el Espíritu Santo, vas a hablar una lengua que nadie entiende, que solo Dios entiende. Vas a hablar una lengua que dice son gemidos indecibles, es decir, no vas a entenderla, por lo cual vas a tener que actuar en fe. Simplemente lo que Dios te dé, háblalo. Y según lo vas hablando, vas a ver cómo va creciendo en ti, cómo esa dimensión de poder y de Dios empieza a crecer en ti. Y vas a ver que cuanto más lo hables, más te llena. Y así, disfrútalo, úsalo en oración, úsalo en alabanza. También te digo, se han dado muchos casos, la gente impones las manos sobre ellos, en el momento que impones las manos no oran en lenguas, pero a lo mejor luego más adelante en su casa, sí están en su casa, están hablando, están alabando a Dios y empiezan a hablar en lenguas. A lo mejor en privado, a lo mejor en el altar, a lo mejor el siguiente culto en la iglesia. Con lo cual, si no empiezas a hablar en lenguas según oran por ti o según ores por ello, no te preocupes. En su momento, Dios te lo dará. Verás cómo te llena. El Espíritu Santo vendrá sobre ti. Dios es un Dios generoso. Dios es un Dios que quiere que hables en lenguas. Es un Dios que quiere darte el bautismo de poder. Así que vamos a orar. Repite después de mí. Di, Señor Jesús, te doy gracias por la salvación que me has dado. Y te doy gracias por la dimensión de Dios que hay en mí. Te pido ahora que me llenes del Espíritu Santo, del poder de Dios y que me des la evidencia de hablar en lenguas. Te pido que me llenes, que me des el poder, que me des la fuerza para servirte y para ser testigo hasta los fines de la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Señor, te pido por los hermanos que hayan orado ahora, te pido que incluso ahora les llenes del poder y de la dimensión de Dios, del Espíritu Santo. Bautismo del Espíritu Santo con evidencia hablar en lenguas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, espero que sí, que Dios haya venido sobre ti, que ejercites este don y que este estudio te haya sido de ayuda, que te haya enseñado, que te haya protegido contra muchas mentiras que se dicen de Dios y te dé confianza. Dios está por ti, Dios quiere darte el Espíritu Santo, es para ti, no es para la élite, es para todos nosotros. Y es una dimensión de poder. Ejercítala en la alabanza, ejercítala en la oración personal, ejercítala en la congregación, deja que Dios te llene para que así estés lleno del Espíritu Santo de poder y podamos ser efectivos y podamos ser testigos hasta los fines de la tierra. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros, espero que este vídeo os haya ayudado y ojalá que podáis meteros en el siguiente vídeo para seguir caminando juntos. Amén. Gracias.